Ahora vamos a unir las aletas al frontal, de la misma manera se hace con el espaldar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Nosotros tenemos marcados solamente los puntos de costura, no hemos cosido nada ni hemos perforado nada en esta sección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí es donde vamos a utilizar la cinta falla que cortamos, en la que la pieza, el molde que dice refuerzo, y es donde vamos a tener en cuenta esas piezas. Aquí tenemos nosotros la cinta falla de acuerdo al molde que teníamos. Les dije que lo cortábamos medio centímetro por lado y lado más largo para después de que unamos, ahí sí refilamos. Esta es medio centímetro más largo, un poquito menos de medio, no importa, no hay problema. ¿Cuál es la idea? La vamos a trabajar por el revés de la pieza. ¿Qué significa? Vamos a voltear nosotros nuestra pieza de esta manera por donde no están marcados los puntos de costura. ¿Y qué vamos a hacer? Por donde vamos a hacer unión de piezas vamos a marcar, tener en cuenta el ancho de la pieza. Si nuestra pieza, en este caso la cinta falla, tiene 2,5, tengo que medir la mitad de 2,5. Si de acuerdo a nuestro molde, el molde que dice refuerzo tiene 2 centímetros de ancho, pues marcamos la mitad, o sea 1. Pero todo depende del material con el cual ustedes vayan a trabajar estos refuerzos. Aquí dice cuero, se puede cortar en cuero, pero tiene que ser muy delgado porque lo vamos a utilizar como ayuda de unión de piezas y también de soporte. Pero para tal caso también podríamos, si el color de la cinta falla, pues es el adecuado en este caso, yo trabajaría un color de verde. O si yo pinté los bordes negros, yo podría trabajar con esta cinta falla negra, no hay problema. ¿Listo? Por ahora yo no tengo verde, voy a trabajar con esta cinta falla. Se trabaja exactamente de la misma manera que como si lo hubiera cortado en la pieza de cuero, como dice el molde. Como voy a trabajar con la cinta falla, entonces la cinta falla dice que tiene 2,5 centímetros, esta que yo tengo acá. Entonces voy a medir a 1,25. Entonces voy a medir desde acá 1,25 acá. ¿Para qué? Para tener en cuenta el ancho de la pieza. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por acá, por los lados del frontal, por el revés de la pieza del frontal, voy a marcar esta raya de acá de esta manera. Y aquí en el otro lado voy a hacer lo mismo. Vengo por el revés de la pieza, lo marcamos. Yo ya tengo ahí, porque yo ya sé que la mitad de esta pieza va a llegar hasta acá. ¿Qué hay que tener en cuenta? El ancho de la pieza aquí en el otro lado de la aleta. Si es muy ancho, significa que yo no podría utilizar esta cinta tan ancha, sino preferiblemente, yo digo acá, aquí mido, dice que tiene 1 centímetro. Yo podría utilizarla de 1 centímetro por este lado. Entonces abro mi compás aquí a 1 centímetro. 1 centímetro. Y yo vengo y hago mi trazo por el revés de la pieza del ala. Marco 1 centímetro acá, lo mismo al otro lado. Me coinciden con el borde de las perforaciones. Entonces, ¿para qué? Para saber que aquí la monto 1 centímetro y aquí se me correría en este caso medio centímetro, pero lo ideal es que tengan de 2 centímetros máximo el ancho de la cinta falla. Después de que ya hemos marcado acá y hemos marcado en las aletas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar pegante en esa zona y aplico pegante acá en esta zona. Lo mismo aquí en el espaldar, por donde marqué por el revés, pegante de ese ancho, del ancho por el cual hice yo la marca con el compás. Entonces, aplicamos pegante acá. Por toda esa área en el centímetro en que se aplica y lo mismo aquí al otro lado. Una vez que ya tengamos unidos, ya tengamos pegados este lado, el revés, por el revés de nuestras piezas de las aletas, entonces vamos a unirlo de esta manera al tope, exactamente al tope. No debe quedarnos separado
ni montado, sino al tope, pieza exactamente al tope. Entonces acá lo voy a doblar un poquitico así para que me facilite. Y ahora sí voy a montarlo, que me quede al tope, ni separado ni montado. Y en línea, es importante mantener esa línea. Si les parece complicado, entonces pueden colocar una regla acá y con eso mantienen esa línea para que les quede de acuerdo a la inclinación, a 90 grados. Entonces venimos acá, aquí al tope, corroboro que esté bien y ahora sí me voy para acá, en línea y en línea. Cuando ya está bien, ¿qué hacemos? Martillamos nosotros nuestra pieza. Igualmente hacemos con el otro lado. Si las piezas están exactas, aquí yo no necesito colocar la regla porque las piezas están exactas. Entonces acá, coloco aquí y acá. Que no van a quedar montadas, es importante tener en cuenta eso. Cuando ya están bien, lo mismo martillo. Para que me quede muy bien adherida mi pieza. Una vez que ya la tengo así, vamos a recortar en la parte inferior este sobrante. Y lo mismo vamos a hacer acá. En la parte de arriba. Y acá al otro lado. Si alcanzamos a cortar en esta zona la pieza, tenemos que darle acabado en esas partes. Hay que tener mucho cuidado para que no nos pase eso. Cuando ya lo tenemos acá, entonces ahora sí unido de esta manera, entonces ahora sí que vamos a hacer, voy a unir la parte inferior. Entonces lo mismo, de acuerdo a lo que tenemos acá, yo puedo, si estoy trabajando con una cinta falla, hacer este doblez o hacerlo en este sentido, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar la mitad de la pieza. Con la cinta falla nos deja trabajar de esa manera. Si lo hacemos con la pieza de cuero, pues marcamos el centro y hacemos una línea por el centro de la pieza. Lo podemos hacer de esta forma. Y ahí nos queda marcada la línea. O podemos hacer, medir y con lámina que se nos vea, puede ser lámina de plata. Lo importante es que se vea a la hora de marcarlo con un lápiz. Hacemos el trazo por el centro para que una vez que ya tenemos nosotros el trazo marcado, montamos la pieza por el lado donde aplicamos el pegante, la montamos en ese centro. Aquí como yo ya lo tengo marcado por el doblez que le hice, se puede observar ese doblez. Entonces aquí lo tengo, bajo la pieza y martillo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Este lado lo voy a unir a esta parte inferior. Esta es la parte superior, la entrada del bolso. Entonces esta es la parte inferior del frontal que se une acá por este lado. Y va a unirse acá al tope, exactamente de esta manera. Venimos aquí al tope, y las piezas obviamente nos tienen que coincidir, quedarnos sin separación entre una pieza y la otra. Cuando ya estamos seguros, esta quedó un poquito separada, corroboro que me quede exactamente donde debe ser. Cuando ya está como bien al tope, ahí sí vengo y ¿qué hacemos? Martillamos. Cuidado de no martillar el violín. Una vez que ya tenemos nosotros estas piezas acá, vamos a hacer una costura para que la misma costura de acá me sirva para unir todo esto al mismo tiempo
y terminamos acá. Si queremos hacer costura en la boca del bolso, también con una costura de contorno por este lado. Aquí vamos a hacer la costura cruzada que hicimos en esta zona, la vamos a hacer acá, acá y acá, ¿sí? Y en esta parte superior podemos hacer esta costura que viene a ser la costura del látigo, la hacemos solamente en esta zona. Ya como ya sabemos cómo se hace, lo que hicimos acá es los doble puntos y por este lado se nos va a ver la costura. Desde que nos quede muy bien hecha, no va a hacer que el producto se vea mal internamente. Entonces debemos mantener la precaución de que la calidad de las costuras es muy importante a la hora de realizarla. ¿Cómo vamos a comenzar esta costura? Por el medio de las piezas, ¿sí? Pero obviamente no hemos perforado. Lo primero que tenemos que hacer es lesnar. Todos estos puntos los vamos a lesnar. ¿Cómo lo hacemos? O a perforar. Si no tenemos la lesna, lo podemos hacer como última instancia con el sacabocado. Aquí yo voy a utilizarla en forma diagonal y voy a perforar cada uno de los puntos que están en el lado de la aleta y los que están acá en el lado del frente del bolso. Y así con todos estos puntos de todo este contorno. Aquí estamos atravesando las dos piezas, todo al mismo tiempo. Después de que haga esta fila, comienzo con la otra en la misma dirección. Y así sucesivamente toda la pieza. Aquí ya teniendo nosotros todos los puntos lesnados o perforados con la lesna, si no tienen la lesna en última sería con el punzón o con el estaquillo, ¿sí? Obviamente la calidad de las perforaciones no va a ser la misma, pero en tal caso que no tengamos más a la mano, pues podríamos realizarlo. Lo ideal si es que trabajemos con la lesna, la que tiene filos, ¿listo? Entonces cuando ya la tenemos así todo lesnado, ahora sí podemos iniciar con nuestro proceso de costura. ¿Cómo vamos a iniciar y por dónde vamos a iniciar? Podemos iniciar por este extremo, podemos iniciar por este extremo, porque vamos a hacer primero esta costura y al final hacemos esta. O iniciamos por acá, hacemos esta costura que es en X, es cruzada, ¿sí? Y aquí hacemos la costura látigo o la misma que hicimos nosotros 1-3, como les mostré hace un ratico, ¿sí? Pasando al tercero, me devuelvo por el segundo, así podemos nosotros también trabajar nuestras piezas. Para nosotros continuar con esta mecánica de costura, de acuerdo al bolsillo interior, entonces en esta zona vamos a hacer esta misma costura y por este contorno nosotros vamos a hacer la costura cruzada o también podríamos hacer esta misma. Entonces vamos a aprender a hacer, ya sabemos hacer la cruzada, entonces vamos a hacer esta misma costura acá en zona plana, vistas paralelas y la vamos a hacer aquí en la boca del bolso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar del segundo punto a salir acá al primer punto. Entonces, yo lo voy a hacer de esta manera para que nuestro hilo de inicio nos quede en medio, no se nos vea ni por acá por el revés, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de esta misma forma. Y igual vamos a aplicar pegante en la punta del hilo, más o menos medio centímetro, máximo 1 centímetro de ancho del pegante. Lo mismo, que no tenga mucha carga de pegante, lo limpiamos un poquito y ahora sí iniciamos con nuestra costura. Lo sostengo para que no me vaya a untar de pegante en la otra área. Está relativamente fresco el pegante, entonces yo abro un poquito de esta manera, lo hundo hasta ahí que es donde lo necesito. ¿Y qué hago? Martillo para que no se me vaya a zafar ahí el hilo. ¿Qué voy a hacer primero? Lo primero es pasar al paralelo. Yo paso aquí al paralelo, ¿ok?
que encima se me va a ver de esta manera y vuelvo y salgo a este punto por debajo. Entonces aquí yo voy a hacer este movimiento para saber dónde está mi punto y vengo acá. Entonces fíjense que salí al mismo punto por donde inicié. Aquí lo vemos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a ir aquí al tercero. Así como vemos. Para que nos quede esta costura en la variante mexicana en esta zona, entonces, como ya dijimos, salgo del primero, voy al tercero y aquí no paso por debajo a la paralela, sino me devuelvo sobre la misma línea en la que entré. En este caso, entraría acá a este punto. Entonces, aquí es donde me voy a devolver. Salgo del primero al tercero, me devuelvo por la misma línea donde ingresé. Acá lo vemos. Por detrás me queda invertido, ya no voy al paralelo sino hacia arriba, me devuelvo. Y aquí, ¿qué hago? Dejo un punto intermedio, entro y me devuelvo por ese punto intermedio. Entro acá y me voy a devolver por debajo a este punto. Entonces, aquí lo ubico, aquí ya lo tengo, fíjense ahí donde me devolví. Y vuelvo y repito lo mismo. Ahora ya no dejo puntos intermedios, sino voy a este punto que sigue acá, en diagonal. Como lo ven ahí. Y me devuelvo por este. Siempre me devuelvo por la misma fila, por donde entré el punto anterior. Me devuelvo acá. Voy. Ahora, fíjense que aquí ya podemos definir que hay una fila larga, que siempre va a ir en esa misma dirección, las largas, y aquí tenemos una diagonal corta. Entonces tenemos la diagonal larga, siempre todas estas van a ir en ese mismo sentido, y las diagonales cortas. Entonces ya sé que aquí es la corta. Si ahora yo ya no dejo puntos intermedios, sino voy al que le sigue y me devuelvo por esa misma fila. Me devuelvo acá. Y así sigo haciendo cada uno de los puntos. Repito exactamente la misma mecánica a lo largo de toda esta línea de costura. Bueno, y aquí como vemos, llevamos nuestra costura variante mexicana hacia acá, por la parte interna, en plano, la costura de unión de piezas. Y esto mismo que llevamos acá, lo seguimos por este lado. Aquí observamos cómo va quedando nuestra costura. Toda tiene que irnos quedando muy pareja. Siempre debemos pensar en que la costura tiene que quedarnos muy bien elaborada, muy bien distribuida. El hilo no tiene que tener un deterioro, entonces es muy importante ir teniendo en cuenta todos estos comentarios y a la hora de ustedes irlos desarrollando el proceso para que la calidad de la costura siempre se vea muy bien, muy distribuida. Aquí ya vamos a llegar a la esquina para hacer el giro en este sentido. Entonces vamos a ver lo siguiente, a tener en cuenta lo siguiente. Un comentario previo. Esta costura es una costura que es sencilla a la hora de elaborarse, pero se lleva también su tiempo. Uno, eso. Dos, la distancia entre punto y punto puede llegar a ser hasta 5 milímetros, dependiendo el tamaño de producto en el cual nosotros estemos trabajando. Entonces hay que tener cuidado en qué tanta separación se deja. Para producto pequeño se puede así de 4 milímetros. Inclusive en este mismo producto podríamos haberla dejado a 5 milímetros de punto a punto de costura de largos de puntada. Esta costura aquí, fíjense que ya estoy llegando acá al punto de la esquina. Entonces, ¿qué hago?
me debe quedar así como me quedó en este lado. Fíjense que aquí se ve por encima en este mismo sentido, significa que acá también nos debe quedar igual. Entonces, aquí paso a este punto, entonces en este caso, para que me quede igual a este lado, tiene que quedar igual. Entonces, ¿qué hago? Marco este último punto para que cuando entre acá, cuando entré a este punto de acá, voy por debajo a este punto de acá. Ya no me devuelvo a este, no, ahí ya no me devuelvo. Paso por debajo a ese punto que les acabo de indicar, o sea, a este de acá. Saco mi hebra y entro nuevamente a este punto. Cuando yo ya entro a este punto, si observamos, a este lado me quedó como está esta otra esquina. Y esa es la idea, que nos quede así, en ese mismo sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora de aquí donde estoy, voy a pasar a este punto de acá para iniciar mi costura. Punteo acá para marcarlo y visualizarlo. Y vengo y hago ese punto ahí, de esta manera. Entro acá. Y este inicio de acá tiene que quedarme igual a este punto de este lado, porque voy hacia arriba, entonces tienen que quedarme igual. Entonces entro acá. Y ahora vuelvo a este punto por debajo, a este de acá, para que la costura larga me quede hacia adentro, me queden viendo la de acá hacia adentro y la de acá en este sentido también hacia adentro. Entonces vuelvo a este mismo punto, por debajo se van a ver dos puntos, dos veces el hilo ha pasado aquí por debajo, pero aquí yo ya voy al tercero como cuando iniciamos la costura. Me devuelvo por este punto que sería el segundo de esa fila, lo vamos a puntear porque no lo veo. Me devuelvo a este segundo punto y sigo mi costura común y corriente. Aquí ya voy al segundo y me devuelvo por este. En este momento, cuando entré acá, ya definí cuáles son las diagonales largas, y aquí cuando entro acá ya defino cuál es la diagonal corta. Y repito lo mismo. Voy a este de acá. Aquí lo vemos. Y ya no dejo puntos intermedios, sino al que le sigue, y me devuelvo por el anterior en esa misma paralela. Y así hasta llegar acá. Aquí, como ya se me va a acabar el hilo, entonces ¿qué hice? Entro a este punto sin salir aquí por debajo, sin salir acá, y voy por en medio de la pieza a salir en una diagonal. ¿Y qué voy a hacer? Voy a medir dónde entra el hilo, de aquí hasta acá, y de aquí para acá aplico pegante. Aplico muy poco pegante ahí, para que no se me vaya a ver en el derecho de la pieza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago esto. Un momento. Entonces, mido de dónde a dónde va. Aplico pegante y quito ese sobrante del pegante que tenga ahí. No puede ir con mucha carga de pegante. Entonces, la vamos a limpiar. Y ahora sí entro por donde mi aguja, ya les señalé, hasta donde iba a salir. Aquí la aguja, que sale en medio de las piezas. Entonces, como ya tiene pegante, hago esto. Ella entra y vengo y recorto. Y aquí por donde salí, nuevamente ingreso con el nuevo hilo, la aguja enhebrada ya con otra hebra, ingreso por ahí mismo y salgo a este punto, pero por debajo, por el lado de abajo, para seguir mi puntada. Escondo esa punta de ese hilo, que no se me vea, y inicialmente nos queda así. Cuando yo ya haya enhebrado nuevamente mi aguja, vuelvo y ingreso por ese punto a salir por acá, pero por la parte inferior.
Aquí ya tengo la aguja enhebrada, entonces vuelvo e ingreso nuevamente por el mismo punto donde salí anteriormente. Debo ingresar acá, pero por la parte de abajo. Entonces volteo mi pieza y yo ya sé a dónde voy a salir. Viene a ser acá, a este punto. Aquí esta punta del hilo es la que va a quedar allá oculta. Entonces le aplico pegante nuevamente, que no venga con mucha carga. Dejamos secar ligeramente y tiro el hilo de acá para que esa parte quede escondida. Acá, ahí ya queda ese hilo. Y ahora, ¿qué hacemos? Sigo mi costura. Paso acá, me devuelvo al punto normalito como llevaba la costura. Y así sigo con la misma mecánica de costura que llevábamos. Una vez que ya llegamos a este punto, entonces ¿cómo hacemos? Este lado de acá me tiene que quedar así como tenemos el otro lado en esta zona. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vengo acá, lo marco para saber dónde voy a ingresar ahorita. Ingreso acá, a este último punto. Vuelvo y salgo acá y vuelvo e ingreso acá para que me quede igual a lo que tenemos aquí al otro lado. Entonces, para tener en cuenta esto. ¿Y qué hago ahora? Vuelvo a salir a este punto por detrás. Aquí por detrás lo busco y salgo a este punto de acá. Y aquí ya comienzo a hacer mi puntada también variante mexicana acá, pero para el borde. Entonces de aquí, de este punto voy aquí al tercero por detrás. No voy al segundo, sino al tercero. Entonces, ¿cómo se hace? Perdónenme, lo cojo al contrario para poder facilitarme el manejo de la pieza. Entonces voy al tercero, voy a este tercer punto. Dejo uno intermedio. Entonces vengo acá. Me devuelvo al segundo punto, o sea, este que quedó intermedio. Solo la salida dejamos uno libre. Por lo demás, ya vamos al siguiente y al siguiente, así como hicimos en el bolsillo colgante. Entonces me devuelvo, ahora voy al siguiente por detrás. Aquí lo marco para poderlo ver mejor. Voy acá. Y voy acomodando la costura, que me queden derechitas y todas uniformes, y me devuelvo por detrás a este, como quien dice, me adelanto uno, me devuelvo uno, me adelanto uno, me devuelvo uno. Vengo aquí por detrás a este punto, que no queden sueltos los hilos, nada de eso. Ahora lo mismo, me adelanto uno y me devuelvo uno, y así hasta el otro lado. Y aquí ya vamos llegando a nuestro último punto. Aquí me devuelvo, me adelanto un punto del que ya hay cosido. Aquí tengo que repasar los puntos. Me devuelvo un punto donde estaba, así como me traía toda esta misma mecánica. Y la mecánica es la misma tanto para esta de contorno como para esta interna de unión de piezas. Es exactamente la misma mecánica. La idea es irla organizando, que toda quede muy parejita.
espérenme que acá y llego aquí a este último punto de acá. Me debe quedar, los dos lados deben quedar iguales. Entonces en este acá yo ya vengo acá, pero lo que voy a hacer es entrar, pero no lo saco por acá, sino solamente es como si llegara y entrara acá, pero por en medio de la pieza de fomio de cuero y el material, el refuerzo. Lo sacamos acá de esta manera sin que se nos vea por este lado. Entonces lo saco así, con mucho cuidado que no se vayan a lastimar. Que no se les enrede. ¿Y qué debo tener en cuenta? ¿A dónde entra el hilo? Y donde entra el hilo, o sea, acá, miren, lo tensiono. Y donde entra el hilo de aquí para acá, aplico un poquito de pegante para ahí sí tensionar. Entonces, de dónde entra el hilo, miren, acá lo tensiono, yo ya sé dónde entra, aplico el pegante. Que no quede con mucha carga, lo dejo secar un poquito y tensiono. Y ahí entra. ¿Y qué hacemos? Cortamos aquí a ras, que nos queda oculto, y presionamos. Y aquí ya tenemos nosotros toda nuestra costura. Por la parte interna nos queda así. Después quitamos este sobrante de acá y este sobrante de acá. Esta es la parte del revés. Fíjense que queda paralelas. Y aquí por el derecho la pieza, esto es el sobrante que les digo que posteriormente vamos a quitar. Y aquí tenemos ya nuestra pieza unida. Igualmente lo que hicimos acá, lo hacemos también con el espaldar, la parte del espaldar que va en esta zona, aquí va el espaldar. Y lo mismo, unimos las aletas primero al espaldar y después de que unimos el espaldar lo unimos a la base y lo unimos a la tapa para que la costura de cierre, toda la costura es todo un rectángulo, para que esa costura de cierre nos una todo y ya prácticamente tendríamos nosotros nuestro producto terminado. Así ya tendríamos nosotros todo nuestro frontal armado.